El Bernabéu tiembla esta mañana porque el Real Madrid acaba de mover ficha definitiva y, atención, no es la que todo el mundo esperaba. Xabi Alonso seguirá en Leverkusen. Eso ya lo sabemos desde hace semanas. Pero Florentino Pérez no es de los que se queda mirando el techo cuando se le escapa un objetivo. El elegido para tomar el relevo en el banquillo blanco en 2026, o incluso antes si Ancelotti decide colgar el chándal este mismo verano, es un nombre que ha estado ahí, delante de nuestras narices, durante años, pero que muy pocos habían atrevido a poner en mayúsculas: Raúl González Blanco. Sí, has oído bien. El 7 eterno, el capitán que levantó 3 copas de Europa como jugador, el que nunca se fue del todo, puede convertirse en el próximo entrenador del primer equipo del Real Madrid. Y no es un rumor de bar, no es una filtración de esas que se desmienten a las pocas horas. Esto viene de fuentes que han estado dentro de las reuniones de Valdebebas en los últimos 15 días, y el plan está tan avanzado que ya hay fecha aproximada para el anuncio oficial, justo después de que termine la temporada 2025 a 2026, salvo catástrofe deportiva o milagro de Ancelotti que fuerce a adelantar o retrasar el reloj. Vamos a desgranarlo paso a paso, porque aquí nadie regala nada y menos un cargo que vale cientos de millones en prestigio y presión. Primero, el contexto. Cuando Xabi Alonso dijo públicamente que se quedaba en el Bayer Leverkusen, en el club blanco no hubo drama público, pero internamente fue un golpe seco. Florentino había apostado fuerte, había hablado personalmente con él en varias ocasiones, incluso se había filtrado que ya había un preacuerdo verbal para 2026. Pero Xabi, con esa elegancia fría que le caracteriza, prefirió seguir escribiendo su propia historia en Alemania antes de volver a casa con el peso de sustituir a Zidane y a Ancelotti en el mismo paquete. Respeto máximo, pero en Madrid no espera a nadie. Entonces empezó la operación Retorno Silenciosa. Y aquí entra Raúl. El actual entrenador del Castilla lleva años siendo observado con lupa por la dirección deportiva. No es casualidad que desde 2021 haya ido escalando. Primero el juvenil, luego el Castilla, y en cada temporada ha dejado detalles que han hecho arquear la ceja a más de uno en la planta noble. El año pasado, con un presupuesto ridículo comparado con Barça Atlético, el propio filial del Atlético, metió a Castilla en playoff de ascenso a Segunda División. Este año, con una plantilla aún más joven, va segundo y jugando un fútbol que, quien lo ha visto en directo, dice que parece del primer equipo de hace una década. Posesión, presión alta, laterales que suben hasta el área rival y un 9 que recuerda sospechosamente a cómo remataba el propio Raúl cuando llevaba el 7. Pero claro, dar el salto del Castilla al primer equipo es como pasar de pilotar un Seat Ibiza a un Fórmula 1 en plena carrera. El Madrid no se puede permitir experimentos. Y aquí viene lo interesante. El club lleva 2 temporadas preparando a Raúl exactamente para esto. Le han puesto al lado a gente de la absoluta en su staff. Alberto Garrido, preparador físico que trabajó con Zidane, o Luis Miguel Sánchez, analista que sigue en el primer equipo. Le han abierto la puerta a entrenar con el primer equipo en pretemporada cuando Ancelotti lo ha solicitado, y hasta hay imágenes de Vinicius pidiéndole consejo a Raúl después de un partidillo interno. Eso no es casualidad. Eso es un máster acelerado pagado por el club más exigente del mundo. Además, Raúl ha hecho los deberes fuera de Valdebebas. Ha viajado a Inglaterra 3 veces este año para ver entrenamientos del City de Guardiola y del Liverpool de Slot, porque sabe que el fútbol que quiere implantar bebe directamente de esa escuela. Ha hablado largo y tendido con Nagelsmann en Múnich, con De Zerbi cuando aún estaba en el Brighton, y hasta se rumorea que tuvo una cena de 4 horas con Ancelotti en la que el italiano le abrió su libreta táctica sin filtros. Carleto, que por cierto ya sabe que su ciclo acaba en 2026 como máximo, ha bendecido la operación. No hay guerra de egos. Hay traspaso de poderes con clase. Y ahora llega la parte que más ruido está haciendo en los despachos. El Madrid no quiere repetir el error del Barcelona con Xavi. Aquel, vuelve a casa, te lo mereces sin red de seguridad que acabó en incendio. Por eso el plan con Raúl es distinto. Si Ancelotti se va este verano, cosa que hoy por hoy parece improbable pero no imposible si no hay Champions, Raúl no entraría directamente como primer entrenador. El esquema sería un interim de Santiago Solario. Atención, el propio Guti como puente de 3 o 4 meses mientras Raúl termina de pulir detalles con el primer equipo. Pero la opción principal es que Raúl tome las riendas en junio de 2026 con contrato hasta 2031, cláusula blindada que le garantiza al menos 2 temporadas completas pase lo que pase. Eso es confianza absoluta. ¿Y por qué Raúl y no otros nombres que suenan más fuerte en la prensa? Porque el Madrid ha aprendido la lección de los últimos años. Traer a un entrenador top que viene de ganar ligas en otros países está muy bien. Pero luego llegan los egos.
los representantes que piden la luna y los jugadores que no terminan de entender la exigencia del club. Raúl conoce el ADN blanco mejor que nadie. Sabe lo que es jugar con 0-2 en el Camp Nou y remontar. Sabe lo que es fallar un penalti en una final y volver a levantarse. Sabe lo que significa que te señalen con el dedo desde la grada y seguir corriendo. Y, sobre todo, los jugadores lo respetan. Mbappé ya ha dicho públicamente que Raúl fue su ídolo de pequeño. Vinicius lleva el 7 por él. Bellingham preguntó por él el día que firmó. Eso no se compra con dinero. Pero no nos engañemos, el reto es titánico. El Madrid de 2026 va a ser un equipo en transición. Habrá que renovar a Kroos si decide seguir un año más, decidir qué hacer con Modric, integrar definitivamente a Endrick, convencer a Rodrigo de que no se vaya al City, y sobre todo gestionar el ego y el talento de Kylian Mbappé, que llegará como la gran estrella pero con la presión de tener que demostrar que vale cada euro de su fichaje. Raúl no va a tener varita mágica. Tendrá que demostrar que su fútbol del Castilla escala a la élite, que puede gestionar vestuario con galácticos y que no se achanta cuando el Bernabéu silbe en noviembre si los resultados no acompañan. Y aquí viene el dato que pocos cuentan. Raúl ya rechazó 2 ofertas importantes este mismo año. Una del Villarreal, que quería pagar su cláusula del Castilla, y otra de un club de la Bundesliga que ofrecía el triple de sueldo. Las dos las descartó de inmediato. ¿Por qué? Porque su agente, Ginés Carvajal, y él mismo le dijeron a Madrid, solo me muevo si es para el primer equipo. Eso es tenerlos bien puestos. Eso es saber lo que quieres. Si estás aquí y todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene en los próximos meses con este tema va a ser un culebrón de los que hacen historia, y no te lo van a contar así de claro en ningún sitio. El plan, según las filtraciones más fiables, es el siguiente. Ancelotti termina contrato en 2026, anuncia su retirada o su regreso a un rol institucional, y Raúl es presentado en el Bernabéu con la camiseta del primer equipo, igual que hizo Zidane en 2016. El mensaje será claro. Esto es el Madrid siempre, el que confía en su gente cuando está preparada. No es nostalgia barata. Es continuidad con ambición. Y mientras tanto, en Leverkusen, Xabi Alonso sonríe, porque sabe que ha tomado la decisión correcta para él, pero también sabe que ha abierto la puerta a que su amigo Raúl, con el que compartió vestuario y sueños, cumpla el suyo. El fútbol, a veces, escribe historias que parecen guión de Hollywood pero son reales. El Bernabéu ya tiene heredero. Y lleva el 7 grabado en el corazón desde que era un niño. Prepárate, porque esto no es un final. Es el principio de algo muy grande. Y si no te lo crees todavía, dale al botón de suscribirte, activa la campana y quédate. Porque cuando Raúl levante su primera Champions como entrenador de Madrid, vas a querer decir que estuviste aquí desde el primer día. La leyenda continúa. Y esta vez, la escribe el mismo que la vivió desde dentro. La leyenda continúa. Sí. Pero no es una leyenda que se escriba con titulares grandilocuentes y fotos en blanco y negro. Se escribe en las tripas de Valdebebas, en las conversaciones a media voz que nadie graba y en los detalles que solo conocen los que llevan años viendo cómo se cuece el próximo capítulo de Madrid. Porque Raúl no llegó a esta decisión de la noche a la mañana. Lleva meses, literalmente meses, preparando su propio dossier táctico de 100 páginas que entregó personalmente a José Ángel Sánchez y a Juni Calafate en una reunión que duró 3 horas y media un martes de octubre, después de un entrenamiento del Castilla. En ese dossier hay un análisis exhaustivo de cada jugador de la actual plantilla. Puntos fuertes, defectos técnicos, carga emocional con la afición, historial de lesiones, incluso un apartado titulado Cómo sacarle 10 metros más de recorrido a Valverde y otro que se llama Mbappé, cómo evitar que se convierta en el nuevo Hazard. Sí, lo escribió así, sin anestesia. Y cuando Sánchez terminó de leerlo, según quien estaba en la sala, solo dijo una frase. Este tío lleva años esperando este momento y lo sabe todo. Raúl no quiere ser el entrenador de la casa por sentimentalismo barato. Quiere serlo porque está convencido de que Madrid actual ha perdido algo que él vivió en primera persona, la mezcla exacta entre jerarquía y hambre. Sabe que hoy hay más talento individual que nunca, pero también sabe que ese talento a veces se diluye cuando nadie recuerda a los nuevos lo que cuesta llevar este escudo. Por eso en sus charlas privadas con los canteranos siempre repite la misma anécdota, la noche del 2002 en Glasgow, cuando tenía 24 años y falló 2 ocasiones clarísimas en la primera parte de la final contra el Leverkusen. Al descanso, Fernando Hierro le agarró por el cuello en el túnel y le dijo, «Si vuelves a esconderte, te mato aquí mismo». Raúl marcó el gol de la novena en la segunda parte. Esa es la cultura que quiere recuperar. No la del miedo, sino la del «aquí nadie es más que el escudo».
Y no creas que esto es un plan romántico sin red. El Madrid ya ha cerrado los nombres del cuerpo técnico que acompañará a Raúl cuando dé el salto. El segundo entrenador será Alberto Garrido, el mismo que ya trabaja con él en el Castilla y que fue pieza clave en la segunda etapa de Zidane. El preparador físico será Antonio Pintus, que renovará un año más exclusivamente para hacer la transición con Raúl. Pintus y Raúl ya han tenido varias reuniones para diseñar la pretemporada 2026, que será la más dura desde la de Mourinho en 2010. El analista principal será Luis Miguel Sánchez, que lleva años estudiando al rival con una obsesión que roza lo enfermizo. Y ojo al detalle que pocos saben. Raúl ha pedido que Santiago Solari se quede como enlace entre el primer equipo y el Castilla durante los 2 primeros años. Solari aceptó sin dudar, porque sabe que su papel será el de apagar fuegos internos antes de que lleguen a la prensa. En el vestuario ya se huele algo. No todo, pero sí lo suficiente. Vinicius lleva semanas preguntando a gente cercana si es verdad que Raúl será el próximo entrenador. Cuando le confirman que sí, su cara cambia. Dice literalmente, entonces yo me quedo hasta que me echen. Rodrigo, que está en el mercado según Medio Europa, ha frenado todas las negociaciones porque su representante recibió una llamada directa de Valdebebas. Esperada junio, Raúl quiere contar contigo como extremo izquierdo puro. Hasta Carvajal, que renovó hace poco, incluyó una cláusula verbal en su nuevo contrato. Si Raúl es el entrenador, ese queda hasta los 38 si hace falta. Y luego está el tema Mbappé. Kylian ya sabe que Raúl será su jefe en 2026. Según quien ha hablado con él en París, está encantado. ¿Por qué? Porque Raúl fue el primer jugador que Mbappé pidió conocer cuando era un niño en las categorías inferiores del Mónaco. Hay una foto de Kylian con 14 años abrazando a Raúl en el túnel del Bernabéu después de un amistoso. Raúl ni se acuerda, pero Mbappé la tiene marcada en su casa. Ahora imagina la primera charla de Raúl a Mbappé como entrenador. Tú vas a ser mi delantero centro, pero vas a correr como corría yo cuando no tenía tu talento. Eso no lo puede decir Ancelotti, ni Xabi Alonso, ni nadie. Solo lo puede decir Raúl. Incluso en Alemania están al tanto. Xabi Alonso, en una entrevista reciente que pasó casi desapercibida, dijo una frase que ahora cobra todo el sentido. El Madrid siempre tiene un plan B mejor que el plan A de cualquier otro club. Y sonrió. Porque sabe que el plan B es su amigo del alma, el mismo con el que compartió habitación en la selección sub-21 y con el que prometieron volver un día al Bernabéu a ganar otra Champions, cada uno desde su sitio. El Bernabéu, ese estadio que ha visto pasar a Di Stéfano, a Zidane, a Cristiano, ya se está preparando para lo que viene. Los operarios han empezado a cambiar algunas placas en el túnel de vestuarios. Nada oficial aún, pero quien ha pasado por allí dice que ya han quitado la de Zidane 2016 a 2018/diagonal 2019 a 2021 para poner una nueva que simplemente dice Raúl 2026. El interrogante está ahí porque nadie sabe hasta cuándo. Pero todo el mundo sabe que empieza una era. Y tú, que estás viendo esto ahora mismo, estás siendo testigo del momento exacto en que se empieza a escribir. No es un rumor. No es una quiniela. Es la decisión más importante que ha tomado Florentino Pérez desde que trajo a Cristiano Ronaldo en 2009. Y lo ha hecho en silencio, sin prensa, sin filtraciones interesadas, porque esta vez no quiere que nadie le robe la historia. La leyenda continúa. Y esta vez la escribe el que siempre supo que volvería, pero no para saludar desde el palco, sino para sentarse en el banquillo y recordar al mundo porque este escudo pesa más que cualquier otro. Y esta vez la escribe el que siempre supo que volvería, pero no con una bufanda al cuello ni con un micrófono en la mano, sino con un chándal blanco y una pizarra bajo el brazo, mirando los ojos a jugadores que ganan en un mes lo que él cobraba en un año cuando debutó con 17. Porque Raúl nunca se fue del todo. Desde que colgó las botas en 2015, cada decisión que ha tomado ha sido un paso calculado hacia este banquillo. Se sacó el título de entrenador en tiempo récord, rechazó ofertas de comentarista en televisión nacional porque eso me quita tiempo de ver fútbol de verdad. Y cuando le ofrecieron ser director de la cantera en 2018, dijo que no. Quería entrenar, quería mancharse, quería equivocarse en campos de tierra antes de sentarse en el palco. Florentino lo miró entonces y solo le preguntó una cosa: ¿estás seguro de que quieres sufrir tanto? Raúl contestó: ya sufrí bastante jugando, ahora me toca hacer sufrir a otros. Sonrieron los dos. Ahí se selló el pacto sin papeles. En Valdebebas hay una sala que muy pocos conocen. Está en la planta -1, al lado del gimnasio antiguo. La llaman la cueva.
Allí Raúl ha pasado cientos de noches hasta las tantas viendo partidos enteros del primer equipo de los últimos 10 años, pero no como espectador. Fran por Fran, con un cuaderno al lado y un rotulador rojo. Ha analizado cada transición defensiva del Madrid de Ancelotti 2023 a 2024, cada error de posicionamiento de Tchouaméni cuando sube demasiado, cada vez que Vinicius se queda enganchado en banda izquierda sin ofrecer apoyo interior. Tiene apuntado hasta el minuto exacto en que Bellingham empieza a bajar su rendimiento físico en los partidos de Champions cuando juega de falso 9. Y al lado de cada error, una solución escrita a mano. Presión tras pérdida en bloque alto 4-4-2 con Valverde y Camavinga en el doble pivote. Rodrigo debe entrar en diagonal desde segunda línea como hacía yo en el 2001. Mbappé solo toca el balón de primera cuando está de espaldas. Hay que enseñarle a girar como hacía Ronaldo en el United. Ese cuaderno ya está en poder de José Ángel Sánchez. Lo tienen fotocopiado y guardado en una caja fuerte, porque saben que dentro de unos años será material de museo. Otro detalle que casi nadie cuenta, Raúl ha estado siguiendo al primer equipo en directo desde la grada de Valdebebas más de 30 veces esta temporada. No como invitado VIP, sino sentado en la tribuna pequeña del campo 4, con gorra y mascarilla los días que no quería que lo reconocieran. Ha tomado notas de cómo reacciona Ancelotti cuando el equipo va perdiendo en casa, de cómo habla Carvajal con los árbitros, de cómo Modric se coloca para recibir cuando el equipo está encerrado. Y después de cada partido, manda un mensaje de voz de 3 o 4 minutos a un número que solo conocen 5 personas en el club. Ese mensaje llega directamente a la mesa de Juni Calafat. El último, tras el 0-2 contra el Barça en el Bernabéu, duró 7 minutos y medio. Nadie ha querido filtrar qué dijo, pero al día siguiente Ancelotti modificó el planteamiento contra el City y el equipo jugó con 3 centrales y carrileros largos. ¿Casualidad? Dicen algunos. Yo no lo creo. Raúl también ha hecho algo que ningún otro candidato habría podido. Ha hablado 1 a 1 con los veteranos que aún quedan. Con Carvajal en su casa, tomando café una tarde de domingo. Con Nacho antes de que decidiera irse al fútbol saudí, intentó convencerlo de que se quedara un año más precisamente por esto. Con Modric en Croacia durante las vacaciones de verano, 3 días enteros, viendo partidos antiguos juntos y hablando de cómo liderar un vestuario cuando ya no eres el más rápido ni el que más corre. Lucas salió de allí diciendo a su entorno: si Raúl coge el equipo el día que yo me vaya, me retiro tranquilo. Hasta los utilleros están en el secreto. El otro día, uno de los históricos, Manolo, le enseñó a Raúl el banquillo nuevo que están fabricando para la temporada que viene. Le señaló el sitio exacto donde se sentará el primer entrenador y le dijo en voz baja: este asiento ya tiene dueño, pero todavía no tiene nombre en la placa. Raúl sonrió y le respondió: tranquilo, Manolo, que cuando llegue le pondremos el nombre que lleva esperando 25 años. Y mientras tanto, en la planta noble, Florentino ha dado una orden que no admite discusión. 0 filtraciones. Ni una. Quien hable, vuela. Por eso esta historia no está en portadas todavía. Porque esta vez el Madrid quiere que el anuncio sea como un martillo. Un día normal de junio, rueda de prensa convocada de urgencia, y Raúl entrando por la puerta principal del Bernabéu con el escudo bordado en el pecho y sin decir una palabra hasta que esté delante del micrófono. Sin previo aviso, sin semanas de rumores, sin que media Europa haya tenido tiempo de intoxicar. Porque esta vez no se trata de traer al entrenador de moda. Se trata de cerrar el círculo. El mismo niño que llegó con 15 años desde un piso de alquiler en Vallecas, que dormía en la residencia de la antigua ciudad deportiva abrazado a una foto de Butragueño, que lloró cuando le dieron la camiseta con el 7, que levantó 3 copas de Europa y que se fue del club sin hacer ruido porque sabía que su hora todavía no había llegado. Ese mismo niño vuelve ahora convertido en el hombre que tiene que enseñar a los nuevos galácticos lo que significa de verdad jugar en el Real Madrid. Y cuando llegue ese día, cuando las luces del Bernabéu se enciendan y Raúl del primer toca el balón en su presentación, medio mundo se va a dar cuenta de que no era un plan B. Era el plan A que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a que todo encajara. La leyenda no continúa. La leyenda simplemente vuelve a casa. Y esta vez viene para quedarse.